Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a un programa más de su podcast Rostros del Éxito. Este día estamos con Javier Altamirano. Antes de empezar, vamos a dar las gracias a nuestra casa, el Rey del Burrito. Ya sabes, siempre son bienvenidos de venir acá. Tequila Calaca, Inmo Bienestar, Constructora Paredes Cobo. Bueno, este día tenemos la grata visita de Javier Altamirano. Fue alcalde de nuestra ciudad de Ambato. Hoy no vamos a hablar justamente solo del el exalcalde, vamos a conocer un poquito más de la parte humana, de las decisiones duras. A Javier le tocó justo el periodo que fue pandemia, le tocó resistir muchas críticas, mantenerse firme. Vamos a conocer cuál fue la intención de Javier. Y bueno, bienvenido, mi estimado Javier, gracias por asistir acá a tu casa, Rey del Burrito, y a tu programa que ahora vas a sintonizarnos más, Rostros del Éxito. Bienvenido, mi Javier. Buenas noches, José, muchas gracias por la entrevista, por este espacio y a través del mismo poderme dirigir a toda la gente que nos está observando. Y sí creo que es importante que las personas conozcan también este lado humano, no solamente de las autoridades, sino creo que de todas las personas que de alguna manera queremos aportar para el engrandecimiento de Ambato y de nuestra provincia de Tumbes. Estimado Javier, empecemos. Ambateño, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde fue tu barrio? Mira, mi infancia fue muy bonita, gracias a Dios. Yo vivía en la Merced, ¿Ya? En la Rocafuerte, vivía ahí hasta los 7 años de edad. Ahí tengo grandes amigos, Jaime Ernesto Mesías, los Meléndez, la familia. Antes nos conocíamos todos, ¿no? Antes nos conocíamos todos por familias, no es muy tradicional de Ambato. Jugábamos, en ese entonces las calles eran con bolas de piedra, jugábamos y los zapatos se acababan de un día para el otro. Y después de eso me trasladé a vivir en el centro de Ambato, en el sector donde estoy vivo, que es de Almeida y Sucre. Y ahí jugué con los Suárez, Ñato Valencia, los Dávila, entre otras personas. La parte de la Yagüira. Exactamente, a 2 cuadras de la Yagüira. Temidos eran los de la Yagüira. Grandes amigos ahí, grandes puñetes también. Sí, la verdad sí. ¿Ibas a la piscina de la Yagüira, Javier? En esa época ya no funcionaba mucho realmente, ¿no? Ya. Nosotros más bien nos íbamos desde al Socavó, que nos gustaba irnos allá, pero sí hay grandes recuerdos de la niñez, de los barrios y de los sitios donde he podido estar. Qué pleno, Javier. ¿Qué aprendiste de tus padres que todavía ahora tú le aplicas en tu vida diaria? Siempre no, la guía de los papás está ahí. ¿Cómo le sigues aplicando? Mira, yo pienso que uno aprende muchas cosas de la familia, de los hermanos mayores, en mi caso, porque soy el último. Como decía papá, soy su último esfuerzo. Sí, me decía mi Puchucay, mi último esfuerzo, yo también tengo mi último esfuerzo, Juan Martín, y aprendí mucho, gracias a Dios, pero yo quizás podría rescatar 3 cosas. Mira, respeto, trabajo en equipo y oración. Incluso la oración para hacerla en equipo, que tiene mucha más fuerza para quienes creemos en Dios, en un ser superior. Creo que ese es un pilar fundamental. Y ese respeto que te permite aprender a escuchar, no solamente lo que a uno le gusta, sino lo que a uno menos le gusta, pero aprendes en las diferencias, encontrar puntos de convergencia que a uno le permiten enriquecerse como persona y quizás uno también puede enriquecer a las otras personas. Entonces, respeto, trabajo en equipo y oración. Mira, son una cosa como el trabajo en equipo. Yo recuerdo cómo papá y mamá nos enseñaron a trabajar en equipo desde el hogar, los hermanos, ¿no? Mis hermanas se encargaban de arreglar los cuartos, mis 2 hermanas mayores mujeres, y con mi hermano y yo cogíamos la viruta de la número 4, porque nos dañe el piso y dar toda la sala, todo el comedor, ¿no? Entonces, creo que desde niño empecé a aprender lo importante que es trabajar en equipo. Y bueno, Javier, tu primer trabajo fue aquí mismo. Te graduaste de abogado, ¿verdad? Me gradué de abogado en la Universidad Central en Quito. En esa época no había facultades de Derecho aquí en Ambato, solamente en Quito la Católica, en Quito la Central, y las que existen en Cuenca y Guayaquil. Mi primer trabajo fue como ayudante en una notaría. Ya. Sí, después... ¿Tinterillo? Sí, totalmente tinterillo. Pasando los papeles. Después trabajé en un estudio jurídico en la ciudad de Quito por algún tiempo también como estudiante, y después ya me gradué de abogado, pues le empezamos a dar a la lucha. Estando también, Javier, ¿qué pasó? ¿A qué horas dices quiero ser político? ¿Fuiste concejal de Ambato 2004, pues? Sí, así hasta el 2008. Así es. Mira, ¿dónde salió esa parte? Que
que nos nace a muchos y justo hablábamos de eso, que dices, no, ya es hora de poner algo por mi ciudad, ¿así? Mira, el tema de la política pienso yo que viene por las venas por parte de papá y mamá, porque los dos eran en su momento militantes políticos del ex Partido Liberal Radical Ecuatoriano, instados en ese momento. Yo recuerdo que con mis hermanos mayores salíamos a las calles, yo tendría en ese entonces unos 7, 8 años de edad, le acompañamos a papá, mamá a hacer campaña. En ese entonces en las veredas se pegaban unos papelitos con pega, no brea, con pega, el número de la lista, ¿no? Sin embargo, también aprendí la parte fea de la política cuando papá fue sujeto de una traición de algunas personas a quien en su momento apoyó con plata y persona y después le dieron la espalda. Entonces yo más bien tuve una imagen negativa, adversa de la política. Y dije, no, la política es deslealtad, no hay compañerismo, no hay confraternidad. Sin embargo, en el 2004 me propone ser candidato a concejal, pedí una reunión familiar, hicimos una oración y decidí participar porque pienso que podía aportar desde ese espacio por la ciudad de Ambato. Y de ahí fue un caminar, fue un trajinar, un proceso que lo viví hasta cuando tuve la oportunidad de ser alcalde de Ambato. ¿Te arrepientes de esa decisión, haberla tomado en ese momento? Tal vez te faltaba madurar la idea o ya la disfrutaste mucho el servir como concejal. No, Y le viste que te faltaba esa parte de algo más, tomar un tipo de decisión ya como alcalde. Mira, no me arrepiento, ¿no? Yo, como dicen, uno es lo que es en base a las decisiones que uno ha tomado en la vida, algunas decisiones buenas, acertadas, otras equivocadas que hay que corregirlas, que nos permiten ser mejores personas, pero uno es como es por la suma de todas las decisiones. Lo que sí te puedo decir es que hoy por hoy no me arrepiento de todas estas decisiones y acciones que he tomado. Creo que me han permitido crecer como persona, aprender a la vida de una manera mucho más humana, mucho más solidaria, y eso pienso que es muy, muy bonito. ¿Algún valor que tú no negocies, un valor que lo tengas presente, inclaudicable? El respeto. Y yo pienso que el respeto es fundamental en toda relación interpersonal, entre papá e hijo, entre esposo e esposa, entre amigos, en el trabajo. Cuando se falta el respeto, se puede dañar ese tipo de relaciones, y la suma de ese rompimiento de relaciones es lo que hace que una sociedad se empiece a romper. Yo creo que el respeto es fundamental para que funcione toda la sociedad. Sin respeto en un hogar no funciona, en el trabajo no funciona. Entonces yo creo que ese es uno de los valores que no se puede negociar. ¿Qué experiencia es la que tú acoges tanto como profesional como exalcalde que más valoras? ¿Qué experiencia obtuviste y dijiste, si vuelve a pasar, ya no voy a cometer eso? Y mira, yo pienso que quizás ya no confiar tanto en la gente. Ya. Al menos en aquellas personas que en un momento dado pueden presentarse coincidiendo con una visión de ciudad de equipo, pero en el fondo realmente lo que tienen son es agendas personales. Eso me costó aprender, pero creo que ha sido muy valioso en este momento de mi vida, pero eso es lo que yo pienso que ya no volvería a ser. Obviamente, gracias a Dios, me encontré con personas que hasta ahora son amigos, que les valoro mucho, como exfuncionarios, como exmiembros municipales y como personas, pero hay otras que saludamos, mantenemos la distancia, pero pienso que eso hoy yo tomaría muy en cuenta. La parte privada, tú sabes que es un poco más tranquila, más apacible, se la puede llevar. ¿Cómo das ese paso? ¿Qué te puede motivar para llevarte al sector público? Mira, yo te voy a contar una anécdota muy bonita que pienso que puede responder esa pregunta. Yo recuerdo que estaba con mi familia hace aproximadamente un año y medio atrás, comiendo, y cuando salíamos del restaurante ingresaba un niño de aproximadamente unos 6 años de edad, justo la edad que tiene hoy mi hijo menor, con sus papás, y el niño me quedaba viendo y la mamá le decía, acércate, acércate, y me decía, él mismo es. Entonces me dice, ¿usted es el alcalde? Me digo, sí, viene y me abraza, muy bonito. Me dice, quiero que sepa que soy el niño más feliz. Y le digo, ¿por qué? Porque tengo una ruta de parques que antes no lo tenía. Me gusta irme al parque Juan Benigno Vela, que usted lo tuvo que remodelar porque se hundió. Me gusta irme al parque del deporte y me encanta irme al parque de la Laguna. Ese circuito de parques antes no lo tenía. Y claro, cuando uno escucha eso, te llenas de vida, te llenas de la satisfacción de haber cumplido
Y pienso que ese tipo de situaciones son los que a uno le pueden motivar para continuar sirviendo a Ambato desde cualquier espacio. Porque yo creo que es importante que uno entienda que estamos aquí para poder servir, para poder ayudar, y el espacio puede ser en la política, puede ser en emprendimiento privado, puede ser en el hogar, dama de familia, padre de familia, en tu trabajo, pero siempre es importante servir. Actualmente, Javier, ¿en dónde te desempeñas? ¿Eres docente? No, mira, en este momento yo estoy dedicado al libre ejercicio profesional, soy abogado a tiempo completo y tengo algunos otros proyectos de generar quizás un emprendimiento, que será mi primer emprendimiento en ese sentido. Que no sea podcast, estamos al otro lado. Un tema relacionado más bien a la capacitación, pero es algo que le estoy madurando. Excelente. ¿Cómo le viviste tú la parte? Fue tu segundo intento a la alcaldía, ¿no es cierto? ¿Cómo le manejaste la derrota en ese tiempo y por qué decidiste volver? Mira, realmente fue el tercer intento a la alcaldía, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, entonces alguien me decía, Javier, qué perseverancia la tuya. Sí. Otra persona realmente pierde una lid política y te quedas traumado, no quieres saber nada. Si es que vas a la segunda y vuelves a perder, pues hay gente que dice, yo me quedaría traumado. Claro. Y yo dije, no, pues vamos a intentarlo por una consideración, por este tipo de experiencias, porque logré conformar un equipo que yo creo que fue muy bueno. Rescato mucho a todas aquellas personas, más allá de las decisiones que te comenté, cuando a veces en el trayecto vas conociendo a personas que tienen agendas propias, pues se les respeta como personas, como seres humanos, pero ya no volvería a contar con ellos, de ser el caso. Pero lo importante es, como te digo, eso es formar un buen equipo, ¿no? Para darle una visión muy clara a la ciudad de Ambato, hacer un diagnóstico de cómo se encuentra actualmente, poder planificar y dentro de la planificación poder priorizar las obras, las que sean de corto, mediano y largo plazo. Y la decisión más dura, entrando a la parte de la alcaldía. Mira, me sacaste un suspiro muy profundo. La decisión más dura, mira, a mí me tocó vivir. Te tocó lo duro, y tomar decisiones que ningún otro alcalde lo hizo. Por los dos paros nacionales que tuvieron una coyuntura muy especial, que hubo un rompimiento entre el campo y la ciudad, es decir, se notaron esas heridas abiertas que lastimosamente no están sanadas y más bien ahí quizás se agudizaron. Y el otro tema, el de la pandemia, que fue mundial y que aquí en lo local pues sí me tocó tomar muchas decisiones que la gente no conoce, pero que quizás hoy te podría decir algunas, ¿no? Mira, yo recuerdo que nunca paramos de trabajar. Trabajábamos en muchas ocasiones, y me está acompañando Patricio Carrasco, y dormíamos 4 horas, ¿no? Porque trabajábamos hasta las 4 de la mañana. Se iban a las 4 a la casa a dormir y regresaban a la oficina ya a las 8. Y a mí me daba pena, yo también lo hacía con los ojos reventados, porque si duermes durante varios días, no 1 o 2, te hablo unos 15 días a ese ritmo, pues el cuerpo humano físicamente se cansa. Sin embargo, mira qué bonito trabajar con mucho amor por esta ciudad de Ambato, por este cantón, así lo hicimos. Pero la gente me decía, alcalde, tenemos que comunicar más lo que usted está haciendo, porque la gente no se está enterando. Pero yo tuve una disyuntiva. Los recursos que normalmente cualquier administración los destina para comunicar, yo decidí destinarlos para la salud y la vida de la gente. Había algunos que me decían, alcalde, sí, muy loable lo que usted está pensando y quiere hacer, pero si usted no comunica, la gente no va a saber lo que hace. Pero yo dije, mi decisión es invertir eso en salud, ¿sí? En las pruebas que en su momento tuvimos que adquirir, en las vacunas que apoyamos con los equipos para el Ministerio de Salud Pública. Y mira, yo te puedo decir con cifras, no mías, sino del Ministerio de Salud Pública, logramos evitar técnicamente que fallezcan al menos unas 300 personas. Entonces, si bien no logré comunicar y mucha gente no se enteró de estas decisiones, pero creo que tengo la satisfacción del deber cumplido y la conciencia tranquila de quizás no haber comunicado, aunque suene reiterativo, pero saber que pudimos salvar no 1 ni 2 vidas, sino quizás unas 300. Quizás esa fue una decisión muy, muy dura que me tocó tomar, pero creo que hoy por hoy yo me siento muy tranquilo de haberlo hecho. ¿Cómo reaccionas a la crítica, mi estimado Javier? ¿Cómo reaccionas? La verdad, aquí ha venido muchas dirigentes de equipos deportivos y la verdad, muchas veces ya el desgaste de ellos dice, oye, me da ganas de responderles, me da ganas de decirles, oye, no es como tú crees.
¿Cómo reacciona mi estimado? Mira, La parte de tu familia también, ¿cómo lo toma? sí, mira, coloquialmente yo lo que hacía es ponerme una caneca de aceite todas las mañanas mientras me bañaba para que todo resbale, ¿no? Sí, y de verdad que hacía eso, pero lo que te puedo decir en el fondo es la oración. Ya. Aquellas tres enseñanzas de familia, respeto, trabajo en equipo y oración, las hacía aquí también. Oraba mucho y aprendí algo importante, que lo intento hasta el día de hoy y creo que para mí es un dogma, ¿no? Es intentar ver a las personas con los ojos que Jesús les miró o les vería. Ya. Y imaginarme que Jesús está a mi lado y frente a una crítica, porque hay buenas críticas objetivas, inteligentes, hay otras que realmente tienen solamente el ánimo de dañar, pero sobre todo frente a esas críticas que tienen el ánimo de dañar y no construir, decir, si estuviera Jesús a mi lado, ¿qué me diría? Y él, ¿cómo le vería a esa persona? Entonces yo cuando les veo a esas personas lo que hago es orar, decirles y pensar que son seres humanos de carne y hueso, que posiblemente no tienen una razón debidamente fundamentada para opinar de esa manera, pero no dejan de ser seres humanos. Entonces humanizo a esa persona desde esa concepción cristiana que yo tengo, cristiana católica, y eso me ha permitido hoy por hoy, y créeme que lo hago, rezar por todas aquellas personas porque tienen familias y no quisiera que ellos o sus familiares pasen el mal momento que en un instante yo sí lo pasé. Javier, ¿qué parte de ti cambió cuando llegaste a la alcaldía? A ver, mira, creo que en primer lugar... Me vas a decir de ley para bien, porque también no me vas a contar que te llegaste a la alcaldía, no, te morías de las iras. Mira, lo que en primer lugar me cambió creo que son las canas, ¿no? Ya. Me aumentaron un montón de canas. Que mira, justo coincide, ¿no? Salgo de la alcaldía y como que se han frenado un poco, ¿no? Yeah. Aparecen, pero ya no tanto. Pero mira, ¿qué cambió de mí? Creo que para bien empiezas a darte cuenta que juzgar no es bueno. Empiezas a darte cuenta que no existe una persona que pueda sentirse en la capacidad de lanzar la primera piedra, ¿sí? Y más bien tratas de ver a las personas como seres humanos de carne y hueso, que todos podemos cometer errores, tenemos aciertos, los aciertos nos motivan a seguir adelante y los errores pues es de donde más se aprende. Si tú tienes la oportunidad, Javier, de aconsejarle a alguien que está entrando en la política, ¿qué le dirías para que primero no entre en la parte que tú nos comentabas de escoger mal los que te acompañan, y la segunda, de no caer ante la tentación? Mira, yo creo que un problema que tenemos como sociedad, y no creo que sea solamente la local ambateña del país, sino del mundo, es el ego. ¿Ya? Estos egos que nos desdibujan del rol que tenemos como seres humanos, que es el de ayudar, que es el de servir, el de respetar, y ese ego que te puede hacer pensar que uno lo sabe todo, que lo puede todo, que no te gusta escuchar, que no le gusta que a las personas le critiquen. Yo les diría eso, ¿no? Que estén muy conscientes que todos podemos cometer errores, pero creo que de los errores es donde más se aprende. Hay que luchar contra el ego. Mi estimado Javier, tuve el gusto yo también de aquí compartir y conversar con el ingeniero Amoroso. Justo comentábamos lo difícil que se vuelve para las alcaldías muchas veces seguir un proyecto. Teníamos contigo el proyecto de la ciudad inteligente, tenías diseñado un proyecto para 7 periodos. ¿Por qué la falta de continuidad? Todo el mundo quiere refundar y vamos refundando, total se sigue gastando el dinero de Ambato. Cuando tú en ciudades como Estados Unidos, tú ves que hacen para 50 años y tienen que cumplirlo. ¿Qué pasa, Javier? ¿Por qué pasa eso? Mira, yo pienso que es por el ego. ¿Ya? Y quisiera aquí hacer un contexto que siempre me gusta decir esto en espacios como el que en este momento me encuentro. Remontémonos un poco a la historia hace unos 25 o 30 años atrás. Cuando es alcalde Serafín Bizacrés, él tuvo que continuar la obra que en su momento dejó Galo Velázquez y después hizo su propia planificación. Cuando sube la alcaldía Luis Fernando Torres, él tuvo que continuar la obra de Serafín Bizacrés y después él pudo dejar su propia planificación. Lo mismo con Fernando Callejas, que en su momento fue contradictor político de Luis Fernando Torres, pero tuvo que continuar la obra que él dejó. Y después Fernando Callejas deja su propia planificación, que es la que continuó
Luis Amoroso Mora. Y él dejó su propia planificación y yo decidí continuar, porque creo que hay que continuar, porque no se trata, al menos ese es mi criterio, que las obras le pertenecen a ninguna administración o alguna autoridad en especial, porque las obras se hacen con la plata del pueblo. Así Y es. nosotros somos pasajeros y lo que tenemos es que entender aquello. Y después yo pude dejar mi propia planificación, que es la que algunas obras se han continuado y otras, debo decirlo con mucho pesar, no se lo ha hecho. Ejemplo, uno de los proyectos más bonitos como era el tener un nuevo hospital municipal, que ya tiene los estudios listos, que empezamos ya los recursos para obtenerlos a través de un proyecto con el BEDE, que estábamos peleando para que sea un 30% no reembolsable, que teníamos el espacio, que teníamos todo listo para que esta administración continúe y posiblemente a esta altura no se estuviera terminando, pero sí por terminar esa obra. Porque el actual hospital municipal cumplió su tiempo de vida útil, tiene una infraestructura hidrosanitaria hidroeléctrica que puede colapsar en cualquier momento y hoy le han dado una manita de gato que no es una solución. Mira, también me he enterado que quieren continuar, qué bueno, lo que sería el parque ecológico más grande del Ecuador. Hoy parece que le quieren poner un nombre como los Tres Juanes. Son 5 kilómetros que en su primera fase arranca a la altura del Parque El Sueño y terminaría a la altura del Colegio Ambato. Recuperar todos esos 5 kilómetros y de lograrlo seríamos posiblemente el tercer espacio más importante de Sudamérica y el más importante del Ecuador aquí en Ambato. Ese es un sueño personal que yo lo tuve desde cuando fui concejal. Tú recordarás cuando inauguran el Malecón 2000, muchas personas viajamos para conocer, porque era un orgullo no solo de los guayaquileños, sino de todos los ecuatorianos. Y yo decía, ¿por qué en Ambato no podemos tener una obra de infraestructura? Y dije, las riberas del río Ambato tienen inclusive una connotación, a mi criterio, respetando al gran Malecón de Ojil, mucho más bonito, porque tienes un río, tienes especies endémicas, y tendrías la oportunidad de generar inclusive no solamente la recuperación de ese sector, sino dinamizar la economía, porque le estaríamos dando un proyecto no a Ambato, sino al Ecuador. Y así como mucha gente en su momento visitaba este espacio del Gran Malecón 2000 en Guayaquil, o ese espacio arquitectónico que tiene Cuenca, que también es muy visitado, podríamos tener algo aquí en Ambato. Entonces, esos proyectos, algunos han quedado, sé que van a ser las 3 carabelas, que también ya les dejamos listos con el estudio entregado, ¿sí? Es 1,5 kilómetros, ahí solamente me llama la atención el costo, son como cerca de $4 millones para 1,5 kilómetros, nosotros habíamos hecho 1 kilómetro con un costo muchísimo menor, habrá que revisar, pero en todo caso, mira, son varios proyectos que nosotros dejamos avanzado, si es que había algo que mejorar, pues que lo mejore. Mira, no quiero dejar pasar por alto, dejamos avanzado listo la repotenciación del proyecto Pizán en Alemania, que lo inició el arquitecto Fernando Callejas Barón, cumplió su tiempo de vida útil y eso abastece de agua a toda la zona norte. Cuando yo fui alcalde avanzamos hasta el 35%. Se inventaron un supuesto vicio que la Procuraduría General del Estado ya dijo que no hay tal vicio, más bien le observaron que debe continuar, pero mira, ya estamos medio año del 2025, la gente sin agua, ojalá se lo quiera retomar, pero creo que es importante, volviendo a este contexto de tu inquietud, que las obras se puedan continuar y se continúan cuando uno tiene la madurez para entender que las obras no le pertenecen a ninguna administración en especial, le pertenecen al pueblo. ¿Tuviste algún puesto político, algún tipo de favor político y se vio desgastada tu imagen, tal vez por eso? Mira, yo creo que estar en un puesto de esa naturaleza siempre te genera un desgaste político porque no puedes satisfacer las necesidades de toda la gente. Tú tienes un presupuesto, el municipio de Ambato tiene más o menos por medio de 154, 152, 160 y se planifica para los 4 años o para el año, pero en periodos de 4 años. Y claro, hay gente que aspira a que todo se haga en ese año, ¿no? Entonces sí puede generar un costo político, pero creo que eso hasta cierto punto es entendible. El problema es cuando aparecen estos troles, estas personas que tratan de figurar o tratan de dañar la imagen o tratan de aparecer no en base a una propuesta, sino en base a tratar de dañar la imagen de la autoridad que está en ese momento de turno. Entonces, sí, yo pienso que te genera un puesto político, se sacrifica mucho a la familia. Mira, mi horario de trabajo era desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, 8:30, de lunes a viernes, y en época de pandemia, pues realmente ahí no teníamos horario, ni fecha, ni calendario, era simplemente trabajar para sacar adelante nuestra ciudad en esas condiciones tan duras. Pero yo creo que hicimos nuestro más grande esfuerzo, tenemos la satisfacción de haber cumplido,
y creo que logramos hacer cosas importantes. Muy bien, mi estimado Javier. Esta parte, a ver, el Javier que ganó en el 2019 tenía el 44% de aceptación. Posteriormente fuiste a la reelección, bajó mucho, pero esto también generó una dispersión de votos. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones, Javier? ¿Vamos a tener la misma dispersión para que alguien gane con un 32% que como vemos no nos representa la mayoría? A muchos estamos viendo que todavía no se ve ese liderazgo que queríamos nosotros como ambateños. Mira, yo quisiera hacer, si es que cae un símil con lo que es un matrimonio, un enamoramiento. Cuando un hombre y una mujer se conocen, se enamoran, viene la pasión, pero eso no te garantiza ¿Ya? de tomar una decisión de hacer formal esa relación que te sirva. Lo que te sirve es el proceso de construcción. Y en la construcción tú tienes que conocerle a esa persona, cómo es, qué defectos tiene, qué vicios tiene, le gusta hacer deporte, todos esos detalles que muchas veces no se lo hace. Creo que algo similar pasa en un proceso de elección popular, que a veces la gente es muy mediática, se deja llevar porque la gente dice, me mintió, pero creámosle, porque por lo menos él está ofreciendo algo que yo necesito. Y el rato de los ratos no te cumple, la gente se desilusiona. Entonces yo creo que la gente tiene que profundizar mucho más, inclusive yo te digo como es autoridad, conociéndole a la persona. Porque yo creo que un ser humano, hombre o mujer, que no es leal a su familia, una persona que no puede ser leal a los valores y principios que sus padres le educaron, difícilmente va a ser leal a la gente que ni le conoce y que en época de campaña saluda, se abraza, se besa. No es así. La gente tiene que tener valores y principios lo suficientemente firmes y sólidos para poder, tanto las personas que se presentan como candidatos como los electores, para saber quiénes son aquellas personas. Yo pienso que si profundizamos, si conocemos a las personas, vamos a poder evitar esa dispersión de votos, porque sí es cierto que cuando, repito, la gente es muy mediática y se deja llevar por información superficial, pues estamos en la situación como lastimosamente hoy nos encontramos. Es dura la dispersión de votos, la verdad, en la mayoría de provincias se ha visto eso, en muchas ciudades. ¿Has pensado, mi estimado Javier, en un consenso con las demás figuras que ya se están proyectando? Inclusive ya nos vas a contar después, porque es parte de una de las preguntas, si vamos a tenerle a Javier en las próximas elecciones, pero ser esa parte de unión, de ver la forma de que ahora sí nos representemos con el votante. Mira, José, yo quisiera comentarte lo siguiente. A ver. En la pandemia, desde mi espacio como alcalde y con los 13 concejales que habían diferentes formas de pensar, ideologías, partidos políticos, pero sí logré, desde el espacio que me correspondía, trabajar en equipo. Y logramos sacar adelante la ciudad en plena pandemia. Yo quiero decirte algo. Esto también no conoce la gente, pero había muchas decisiones que el COE Nacional en ese momento las tomaba en relación a lo que nosotros en Ambato hacíamos. La gente posiblemente algunos dirán, ¿será? Pero es cierto. Y eso nos da la satisfacción que se logró generar un equipo y tomábamos decisiones dentro del Consejo Cantonal con las diferencias que podamos tener. Pero hay que tener ese deseo de saber trabajar en equipo, pero para eso hay que dejar los egos, hay que saber escuchar, hay que saber observar, ¿sí? Y hay que tener la humildad y la nobleza para saber corregir, lo cual me parece que hoy lastimosamente no está pasando en la ciudad de Ambato. Los platos rotos, pues, evidentemente está pagando la ciudadanía ambateña. Mi estimado Javier, como parte ahorita estoy leyendo de un amigo que nos comenta, ¿qué pasó con los fotorradares? La verdad te sigue ahí echándole un poquito. ¿Qué opinas de ese tema? Mira, los fotorradares cumplieron su contrato y yo había ofrecido en su momento porque me parecía que era lo pertinente no renovar ese contrato. ¿Ya? Yo recuerdo que varios candidatos en ese momento a la alcaldía habíamos coincidido en no renovar el contrato porque las condiciones de ellas absolutamente adversas para la ciudad ambateña, y esta administración lo que hizo es aquello, coincidir y no renovar. El asunto es que le trataron de promocionar como una gran obra, ¿no? Cuando realmente ese contrato ya estaba terminado, pero yo pienso que quizás la intención que en su momento el inicial la tuvo el exalcalde Fernando Callejas Barona fue el evitar accidentes de tránsito que le cueste la vida a muchas personas.
pero en el transcurso del tiempo hubo una reforma a la ley de tránsito en donde ahí se elevaron los valores y después hubo observaciones de la Contraloría, de la Procuraduría que no se tomaron en cuenta y se decidió empezar y darle validez en la administración del ingeniero Luis Amoroso. Pero en todo caso, mira, yo creo que el contrato terminó. El tiempo dirá si la gente está más contenta, más tranquila o menos intranquila con o sin fotorradares, ¿no? Porque coincidentalmente la prensa escrita y a través de los medios digitales nos enteramos que terminan los fotorradares y empezaron a aumentar los accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, habrá que ver ya en el paso del tiempo si esa medida fue o no la más oportuna. Javier, ¿se puede llegar a gobernar sin deberle nada a nadie, sin que digan, no, a ver, está ya Javier, les llevó a fulanito, meganito, a muchas personas y de ley le tocó cumplir? ¿O tú sientes que en tu periodo no pasó eso? No, mira, sí se puede llegar a gobernar, yo lo hice. Solamente Dios sabe las condiciones en las que pude ser alcalde sin hipotecar mi conciencia por nada ni por nadie, sin declinar los valores y principios, y se lo hace. Después hubieron errores en lo que yo te había comentado. A veces uno se equivoca al escoger a miembros del equipo, a veces se acierta, es parte de la vida. Lo importante es entender aquello para no volver a cometer los mismos errores, corregir, pero siempre con el respeto y la consideración para todas las personas. Pero sí se puede, además cuando se tiene la visión clara de a dónde tienes que llevarle a la ciudad de Ambato. Porque el problema es que cuando se improvisa, en la improvisación se desespera, y eso es lo que estamos viendo, y te empiezan a aparecer un montón de gente, sugerencias, que a la larga, a la final, lo que hacen es generar inestabilidad dentro del municipio de Ambato por una absoluta falta de gobernabilidad, que lastimosamente esto es algo que no se ha visto nunca en esta historia de Ambato. Estimado Javier, bueno, vamos a saludar a las personas que nos están viendo. Bueno, tenemos saludos, dice Carlita Guerra, es un buen corazón, lo que empeoró son las ganas, dice, saludos doctor. Bueno, ya es visible, eso ya. Dice, fue una de las primeras ciudades del país que tuvimos el 80% de ciudadanos vacunados. Sí, sí, sí. ¿Se acuerda la gente? Patricio Carrasco nos dice, Germán Santamaría dice, saludos. ¿Vuelve o no vuelve a su candidatura? Es difícil preguntar al último, pero ya tenemos que preguntarle. Javier, ¿qué has pensado sobre la candidatura próxima? Mira, quisiera por comentar esto, ¿no? La gente no sabe. Ambato fue la primera ciudad en ser la mejor atendida en la época del COVID. Logramos evitar menos muertes que en otras ciudades y logramos que la reactivación económica empiece aquí en Ambato, antes que en otras ciudades. Yo recuerdo cómo a un funcionario de Quito, me parece que era de la Cámara de Comercio, pedía al alcalde de ese entonces que se tomen las medidas que las decimos nosotros aquí en Ambato. Y yo pude conversar con alcaldes de varias ciudades del país que se comunicaron conmigo y me decían, Javier, ¿cuáles son las medidas que ustedes están tomando? A nosotros nos interesa hacer algo similar. Te repito, ¿por qué la gente no se enteró? Porque yo decidí invertir los recursos de comunicación en esto, en la salud y la vida de las personas. Lo uno. Y lo otro, mira, yo puedo decir, si cuando le preguntas esto a un político, un ex de autoridad o a alguien que pertenece a la autoridad, no creo que a estas alturas te diga, sí, sí, voy a ser candidato, ¿no? Porque uno tiene que pensar mucho. Porque está de por medio de la familia, está de por medio el consolidar un equipo de trabajo que pueda coincidir con la visión de uno y de los diferentes actores y sectores sociales, esa gran tirada que yo siempre he pensado, municipio, empresa privada, ¿Ya? Y la universidad, la academia, ¿sí? Cuando logras conjugar aquello, creo que se le puede proyectar de una mejor manera en la ciudad. Y además también va la parte personal de uno, ¿no? Porque, mira, las críticas son buenas. A mí me gusta escuchar a la gente que opina diferente a mí, porque me enriquezco, aprendo mucho de ellos. Pero siempre es cuando tienes gente como mi caso en la campaña de los 10 años, un pasquín. Y sabemos quién fue, sí, uno de los candidatos. Y después se presentan algunos, ¿no? Tranquilos, sensibles, humanos, hablando de Dios, pero me lanzaron un pasquín. Y la última campaña no fue algo diferente. Desde antes yo tuve un montón de troles de algunos que después supimos que eran candidatos que no sé si se conversaron, pero aunaron esfuerzos para hacer una campaña en mi contra. Pero lo que sí te puedo decir ya, esto es que ya, yo debo tomar esa decisión, es por varias razones. La una, porque lo he dado considerado un gran equipo. La otra, porque he orado mucho y le he pedido a Dios que me dé dos cosas, humildad y sabiduría. Humildad para nunca cambiar, y si
se cambia para que sea algo mejor, y mucha sabiduría para entender la vida, entender la situación de la ciudad y tomar las mejores decisiones. ¿Qué error no volverías a cometer, mi estimado Javier, estando nuevamente en la lid política, en la palestra, para que no vuelvan a ocurrir las cosas que ocurrieron, ¿no? Me hablaste de falta de comunicación. Sí, sí, sí. ¿Qué más pasó ahí? Mira, creo que en esta ocasión sí comunicaría, pero además, creo que ya te lo dije, ¿no? Es esa sabiduría que no es del conocimiento académico, no es de esa experiencia de vida. A los que creemos en Dios, es esa riqueza espiritual que te permite conocer a las personas en su corazón. Ya. ¿Sí? Yo creo que lo que ya no haría es, vuelvo y repito, confiar tanto en aquellas personas, y trataría de ser un poquito más intuitivo. Y también sí escuchar más, a pesar de que yo creo que sí es saber escuchar, pero hay momentos muy duros en los cuales uno se puede cerrar y no sabes escuchar a algunas personas. De hecho, hay un paréntesis, en una ocasión tuve una reunión con algunos ex colaboradores y creo que tuve la satisfacción mía de haberles pedido disculpas. Muy porque bien. sí tomé en algunos momentos decisiones que no fueron las más acertadas. Escuché a quienes no debía haber escuchado, y a quienes siempre estuvieron al pie del cañón, puestos la camiseta de Ambato, en su momento no les escuché. Creo que va por ahí la pregunta. Juan Pablo Tinoco dice: saludos, Javier. ¿Por qué se demoró 2 años en mandar a los que le hicieron quedar mal? Mira, yo creo que el tema va ahorita por ahí, ¿no? sí, le acabas de dar la razón al señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué se demoró tanto? Mira, la dinámica del municipio también es súper fuerte, ¿no? Tienes problemas de agua potable, alcantarizado, recuperación de parques, jardines, planificar la ciudad, tienes problemas de recolección de basura, tienes problemas en los diferentes ya particulares de cada barrio, la casa comunal, la cancha, en fin. Y a veces sí te puedes dejar absorber por ese tipo de decisiones y corres el riesgo de perder la visión, la planificación, que en nuestro caso le hicimos un 20-50, una planificación que le permita al menos 7 administraciones, sin que aquello implique una camisa de fuerza, pero dejar una hoja de ruta para evitar que cada administración, por el ego, quiera refundar Ambato, es decir, lo que hicieron los otros no vale, solo lo que yo hago. Sí, no es así. Hay que saber respetar y valorar lo que otros hicieron. Y si es que uno encuentra equivocaciones, pues, como la humildad del caso, corregirlas, pero continuar. Entonces yo pienso que ya no confiaría tanto. ¿Por qué me demoré tanto? Mire, claro, 2 años. Mira, a veces te digo, la dinámica del municipio es tan fuerte que sí uno se puede perder en no saber, como te dije, escuchar a quienes sí están puestas la camiseta de Ambato, y a veces más bien escuchas a quienes no lo tienes que hacer. Muy bien, Javier. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ya me pasé, pues en realidad la conversación está muy buena. Vamos a hablar de nuestros auspiciantes: Tequila Calaca, El Rey del Burrito, Inmo Bienestar y Constructora Paredes Cobo. Te invito, mi estimado Javier. Yo sé que no eres de muy beber, pero vamos a servirnos un poquito de nuestro cóctel, sí, que es cortesía, okay. Y si no, no nos van a prestar después del Rey del Burrito. Tequilita. No salió. Ahí está. Está rico. ¿Qué te pareció? Tequila, está bueno. Yo no tomo realmente, soy bastante deportista, ¿no? Sí, ahora estoy empezando a hacer bicicleta, troto un poco de pesas, gimnasio, hago abdominales como loco, madrugo normalmente para hacer deporte, y hoy les estoy motivando a mis hijos para que ellos también, bueno, son deportistas y están más altos que mí los dos, y el tercero creo que va a ser más alto inclusive, pero nunca está de más, parte de la vida, con los amigos, sanamente. Pegarse un whisky, un tequila. Ese es un aprendizaje que a mí me llegó a partir de la muerte de papá, ¿no? Creo que hay que aprender a vivir también la vida, la familia, los amigos, sanamente, pero hay que hacerlo. Mi estimado Javier, ¿cuáles fueron tus proyectos? ¿Qué te faltó comunicar? Que tú impulsaste, se ven, pero han sido claves para el futuro y no pudiste comunicar justamente en ese tiempo. Y que ahora mucha gente ve y dice: ¿quién haría? Mira, yo empezaría por la planificación, ¿ya? Yo creo que cuando no se planifica, se improvisa, y eso es súper complicado. Dejamos un plan de ordenamiento territorial 2050, en donde te voy a dar casos muy concretos, y además del PUX, que es este plan de uso y gestión de suelo.
el edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Ambato tiene hoy los pisos que tiene gracias a esa reforma que nosotros hicimos. Si no hubiese tenido 2 pisos menos, logramos crecer en altura. Yo creo que el plan 2020, que en su momento lo propuso Callejas, fue bueno. Me parece que ahí, dependiendo del sector, tenías un máximo de 8 pisos. Nosotros establecimos que se pueda crecer hasta 12 pisos, dependiendo de las avenidas y de los contextos del sitio donde vas a construir. En avenidas de más de 20 metros, en terrenos de más de 600, 800 metros, se puede construir. Sé que hoy han cambiado en esta administración algunas reglas del juego con este tema de la concesión onerosa, pero no quisiera entrar en aquello, pero sí quiero decirte que nosotros logramos establecer una ordenanza que nos permita crecer en altura. Logramos establecer una ordenanza para dar seguridad jurídica a los ambateños. Es decir, si tú eres un empresario de la construcción, sepas en dónde puedes construir, qué tipo de construir, qué número de pisos, cómo está la dotación de los servicios básicos, agua potable, alcantarillado. Eso nosotros lo dejamos establecido. Las personas que pueden generar negocios, comercio de carros, productos de primera necesidad, dejamos establecidos en qué sitios pueden desarrollarse todos esos negocios según la compatibilidad del suelo que tienen. Es decir, darle seguridad jurídica para que no solamente los ambateños, sino más bien darles un mensaje a gente de otras ciudades del país en algún momento, ¿por qué no pensar en un entero? Digan, a ver, ¿cuáles son las reglas del juego de alguna ciudad en Ambato que me permitan invertir con claridad, con seguridad jurídica? Pues les dimos nosotros eso en Ambato. Repito, hoy sé que han cambiado algunas cosas, algunas decidieron emularlas, las mantienen, pero otras decidieron cambiar. Eso yo creo que es muy importante. Pero creo que también es importante en lo que tú decías, bueno, te hablé del hospital municipal, que lastimosamente no se lo quiere hacer de esta administración municipal, cuando es un proyecto de ciudad, porque estamos hablando de la salud de la gente de escasos recursos económicos. Y dejamos como anteproyecto varias cosas. Combatir la desnutrición infantil aquí en la ciudad de Ambato, que antes nadie lo había pensado. Nosotros dejamos ya un documento y existen documentos de la municipalidad, pero lastimosamente conozco que no se lo quería hacer. La recuperación del Parque El Sueño, pero en la pista BMX, que dejamos listo el anteproyecto para hacer la pista más importante del país. Mira, tenemos en los últimos años 2 campeones mundiales, los hermanos Luciano Tapia y se me fue el nombre del chiquito de 6 años que recién ganó hace pocos días. El mundial de Tapia, sí, Tapia Naranjo, a quienes les conozco, a la familia, mis respetos, mi consideración, y qué orgullo y qué alegría que 2 ambateños, 2 hermanos sean campeones mundiales, ¿no es cierto? Mira, están posicionando el nombre. Entonces, por esa razón queríamos tener la pista de BMX más grande de todo el Ecuador aquí en Ambato, ¿no? Y algunas otras cosas más. Javier, ¿cómo priorizabas tú, la verdad? Vemos ahora en esta administración, me van a decir Contreras, pero priorizar centro de convención, priorizar antes que la salud que tú nos estás diciendo. ¿Cuál es esa parte del alcalde que dice, a ver, yo voy a priorizar esto, después de esto y después de esto? Yo sé que es muy complicado, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo le ves? Mira, tú? Yo quisiera comentarte esto. Un barco que tiene que empezar su travesía para llegar a un puerto seguro a toda la gente con su tripulación. Hay un capitán y su tripulación. Cuando el capitán no sabe lo que tiene que hacer, no sabe dirigir a su tripulación, y cuando en su tripulación hay gente que le dice algo al capitán y no le gusta escuchar, el barco posiblemente va a naufragar. En vez de irse por una buena ruta, va a escoger la peor de las rutas, y posiblemente, si es que llega al puerto seguro, lo hará en condiciones muy desmejoradas. Creo que eso le está pasando a Mato, con todo el respeto. ¿Por qué razón? Cuando tú ves que a los concejales se les apaga el micrófono cuando empiezan a decir algo que no le gusta a la autoridad de turno. Cuando tú ves que hay amenazas en contra de la integridad física, personal y familiar de ciertas concejales. Cuando una concejal es sujeto de una denuncia penal, cuando un medio de comunicación, la primera autoridad del municipio, le pone una denuncia penal, cuando en su momento el ex vicealcalde de la línea de la actual autoridad municipal le pone una carta haciendo pública el irrespeto del cual es objeto, pues tú estás viendo que no hay capitán. ¿Y por qué no hay capitán? Porque no ha planificado, porque no se ha preparado, porque no tiene la visión clara de qué es lo que tiene que hacer. Y como no sabe lo que tiene que hacer, como está improvisando, empieza a escuchar a todos los que le dicen las cosas más románticas en oído. Usted es inteligente, esto es esto, todas cosas. Pero no existe
esa ruta clara para poder hacer un diagnóstico, es decir, ¿cómo está la situación? ¿Cómo la recibí? ¿Qué debo de continuar y qué debo de mejorar? Pero no, lo que se hicieron es decir que todo estaba mal. Sin embargo, me atrevo a decirte documentadamente que yo lo he revisado, alrededor del 90% de las obras que hasta el día se han entregado son las que nosotros dejamos planificado. Entonces no es que se nos dejó todo mal. Y las obras que quieren hacer, las mega obras, y voy a aterrizar en esta que tú me dices, es como el parque ecológico más grande, las Tres Carabelas. Y en el caso del parque industrial me parece que es un error, y es ponerle una daga en el cuello a los empresarios. Es decirles, ustedes empresarios, los que trabajan, los que invierten, los que ponen en riesgo su patrimonio familiar para hacer negocio, les vamos a poner esto, que sería este parque. Cuando existe ya un espacio que se lo hizo en el plan 2020, ¿sí? En Chuyurco, donde existen, me parece, alrededor de 40,000 metros cuadrados. Yo utilicé una parte para construir el centro de revisión técnico vehicular, que teníamos que hacerlo por mandato legal a los municipios que adquirimos la competencia en tránsito, y está funcionando hasta lo que yo conocía bien, con algunos errores, pero tienes de alrededor de 3 hectáreas aproximadamente, donde es inclusive un espacio más grande que el del parque industrial, en donde ya tienes servicios básicos, agua potable, alcantarizada, tienes vías de acceso, donde la gente puede llegar con facilidad. Aquí en la zona norte ni siquiera tienen agua potable, por estas decisiones de la actual administración municipal, y el espacio hay que reducirle por los, me parece que son 5 o 7 metros en todo el frente. Se reduce como unos 3.500, 3.700 menos. Y además hay que pagar la expropiación, cuando ya tenemos un terreno que no le costaría a los ambateños, porque en su momento ya se hicieron los trámites. Entonces, mira, ¿qué sería lo lógico aquí? Una autoridad que tenga la humildad y la nobleza, decir, me equivoqué, me asesoraron mal. Si es que tiene que pedir disculpas, que lo haga. Yo en su momento lo hice porque creo que así hay que actuar. Uno no es dueño de la verdad. Así es. Y más bien retomar en Chuyurco si es que se quiere hacer esa obra en este momento. Caso contrario, terminen las obras de agua potable y alcantarizado que nosotros dejamos, y que entiendo que pueden hacer nuevos proyectos en situaciones que en este momento creo que son más importantes. Muy bien, Javier. Ambato actualmente pasó algo trágico la anterior semana, tú sabes. A la ciudad más tuerca nos tocó vivir algo que para todos, la verdad, todo Ambato está dolido. ¿Qué haría el capitán del barco de Ambato viendo esto? La verdad, la gente se ha solidarizado, es increíble, por eso creo que es el amor que un ambateño siente a su ciudad, porque la gente es buena, la gente es tuerca, la gente le ve al deporte más lindo del mundo en los carros y se siente representada. ¿Qué haría el capitán? Mira, partir del concepto que en el Ecuador se tiene que Ambato es la ciudad tuerca del país. Ha tenido grandes personajes, desde Luis Loco Larrea, que era de Pelileo, pero oriundo de Pelileo, pero se lo identifica también como ambateño tungurahüense. Ya en su momento Patricio Cuesta, Luis Valverde, Lucho Valverde, los hermanos Palacios, entre otras personas, ¿no? Que por dar algunos nombres, porque está varias personas. Entender eso y entender que las personas no salen a matar. Es una situación muy dolorosa, que pienso que ha sido una tragedia para todo Ambato, porque hay varias familias involucradas. Así es. Y creo que lo primero que deberíamos hacer es un mensaje de no lanzar la primera piedra, porque al inicio sí vi con mucho pesar cómo les empezaron a acusar a los organizadores del evento, que ellos eran los culpables. Después se les acusó a la persona que estaba manejando el automotor, a Mauricio, que tampoco él tuvo la intención. Y después había gente que les acusaba a las personas que estuvieron ahí, aquí falleció Santiago Ortiz y a las otras personas, por imprudentes. O sea, al final había gente que decía, todos son culpables. Ellos seguramente se sentían en una posición mucho más cómoda, detrás de un celular, sentados, no sabemos cómo, pero acusando. Creo que es el momento de bajar las aguas, de entender que debemos de unirnos, y si es que hay que tomar correcciones, por supuesto. Si es que hay que mejorar este tipo de carreras, por supuesto. El costo ha sido alto, de acuerdo. Pero yo creo que es el momento para solidarizarnos, como ahora ya veo que en el transitar de los días la gente sí lo ha hecho, y apoyar a todas estas familias.
A todas ¿sí? las causas, todas las familias. Sí, sí, a todas, a las personas que estuvieron en el automotor, a las personas que están con heridas graves, hay una persona fallecida, hay un chico, un niño que conocemos que va a tener una recuperación dura porque Muy perdió una doloroso. de sus piernas. Su familia va a necesitar el apoyo. Su familia no requiere que le digan, oiga, usted acúsele a ellos, búsquele, demándeles, demande a los organizadores que no saben lo que tienen que hacer. No, no, no. La gente necesita brindar un corazón sano. Y un corazón sano se da cuando uno tiene el corazón sano. El problema es que, claro, cuando hay gente que tiene rencor, tiene ese famoso ego, empieza a juzgar. Pero yo creo que es el momento de solidarizarnos. Y sí, si es que hay que ser correctivos, pues habrá que ser. Estimado Javier, bueno, bastante gente nos está sintonizando y hay que preguntarte, Javier. Doctor Altamirano dice: en su administración se repotenció el registro de la propiedad con el fin de mejorar la atención. Bueno, nos pregunta Julie Sevilla, para mejorar la atención al ciudadano, a más de implementar un archivo en donde se guarda la historia de la ciudad. Mira, estas son una de las obras que la gente no conoce y no las valora. La gente Ya. no valora lo que no conoce. Toda la historia de Ambato se encuentra en esos archivos. Bueno, parte de la historia, porque hay otras instancias como el registro civil que también mantienen, pero en lo que se refiere a traspasos de dominio, hipotecas y situaciones similares, las tiene el registro de la propiedad. Ya. Y las condiciones no eran las mejores, porque no tenían la calidad y la temperatura adecuada, se empezaban a dañar, tenían hongos y se podía perder la historia. ¿Qué es lo que hicimos? Tener un espacio que es posible uno de los más importantes y mejor preparados del país. Es decir, les dijimos a los ambateños, su historia, en ese sentido, está absolutamente cuidada. Pero sí, no logramos comunicar, pero creo que valía la pena decir. Maite nos saluda, dice Javier Altamirano, una gran persona, un gran alcalde. Nunca nos llegó una visita al municipio, dice Maite Benavides. Bueno, aquí hay una pregunta, no sé, te la voy a hacer. Dice: ¿piensa que afectó su gestión su esposa y su suegra, quienes abrieron varios frentes? No, mira, no es así. La verdad, me gusta No. porque después me dicen, solo preguntas lo bonito. No, mira, yo agradezco la pregunta. Yo siempre le tendré un gran respeto y un gran aprecio a mi ex esposa porque es la mamá de mis hijos y a su mamá también. Y yo lo que puedo decirte es que en una administración municipal tienes aciertos y tienes errores. Yo lo que sí no haría es volver con estas personas que te dije, pedir que me vuelvan a colaborar, pero en ese sentido, no, mira, es la familia de mis hijos y yo siempre les voy a tener mucho respeto y mucha consideración. Como todo ser humano, tendrán errores, tendrán aciertos, yo los tengo, tú los tienes, quienes están observando, escuchando, pero siempre tendrán mi respeto y además mi cariño. Tu opinión actual de Ambato, ¿cómo le ves? Mira, yo creo que estamos como un barco, que está a la deriva, ¿no? Mira, no hay gobernabilidad. Mira lo que ha pasado. Mira, nunca en la historia de Ambato una primera autoridad se ha expresado de la manera como se expresa ahora, se les apaga el micrófono. Son cosas que realmente atañen a la forma y al fondo. Y eso que tú no tuviste mayoría en mi consejo, ¿no? Bueno, mira, yo conversaba con todo, Claro. con todos los concejales, con quienes en su momento inclusive disentían o podría considerárseles como oposición. Saludo. Hace algunos días atrás conseguimos un espacio con María José López, que actualmente es concejal, y tiene todo mi respeto y mi consideración. En algún momento saludé de lejos con el ex concejal Robin Solais hace algún tiempo atrás y saludamos. Pero claro, cuando tú tienes hoy una primera autoridad que les amenaza, les intimida, que les dice falta de humildad, que tiene que darse un baño de humildad y cosas peores, yo creo que la situación es mucho más compleja. Entonces, en vez de unir a la gente, lo que está desuniendo. Claro. En vez de unir al campo y a la ciudad, que somos dos caras de la misma moneda, lo que está haciendo es dividiendo. Yo creo que la gente está consciente. Mira lo que pasó ayer, que sale en redes sociales que el presidente del GAT parroquial de Juan Benigno Vela, oriundo de la parroquia, doctora alcaldesa, le denuncia. Y una denuncia súper fuerte. Hace algunos meses atrás tuvimos algo similar en Pilahuín. Entonces, es la misma gente del sector rural que se está dando cuenta
que este capitán no nos está llevando a un puerto seguro. Estamos con las olas que nos están cubriendo, ¿sí? Y hay muchos problemas. En darse un eventual caso, mi estimado Javier, que tú vayas también a la alcaldía, para que no se dilate el voto, ¿harías algún consenso con más candidatos? Mira, yo pienso que todas aquellas personas que puedan pensar, que tengan interés, y aquellos que quizás no tengan interés, pero yo pienso que es por obligación cívica interesarnos. Y que a veces los votos son muy mediáticos, ¿sí? La gente no analiza, no profundiza, y creo que hay que hacer. Pero sí es bueno generar acuerdos, nunca es malo conversar, partidos de izquierda, de derecha, gente que puede tener una ideología diferente. Lo importante de las divergencias, encontrar coincidencias, puntos de convergencia que nos permitan llevar el Ambato hacia mejores días. ¿Sí? Entonces yo creo que siempre será bueno hablar. Mira, en casa toca hablarlo, en el trabajo. Sí, ¿verdad? Siempre es bueno. Si la gente no dialoga, pues tienes los problemas que estamos atravesando hoy en día. ¿Qué sueñas, Javier? ¿Qué sueñas para un Ambato de 10 a 15 años a futuro? ¿Cuál es tu sueño? Mira, yo sueño con un Ambato que le dé un mensaje a los ambateños y al país entero. Que en Ambato se puede invertir, que en Ambato se puede trabajar, se puede generar negocios, industria, porque hay seguridad jurídica, porque tienes un municipio que es un facilitador y un amigo del empresario y de toda la gente en general. ¿Para qué? Para que nuestros hijos encuentren razones para quedarse a vivir aquí y para que personas de otras ciudades del país encuentren razones para venir a invertir en Ambato, porque hay empresas grandes, fuertes, sólidas, que crecen cada día, y porque si hay el deseo de iniciar un nuevo negocio, pues también lo puedes hacer con el éxito y ese anhelo del corazón deseado. ¿Qué te inspira la juventud de Ambato, mi estimado Javier? ¿Qué oportunidades le deberían dar? ¿Por qué ahora la juventud tú le sientes tan desanimada? Hablábamos de la marca Ambato, que si te acuerdas, hace unos años atrás, irte a otra ciudad, decir que eres ambateño era sinónimo de puntualidad, querendón, orgulloso y trabajador. No, sigue siendo, pero muchas veces le ves que como no te apoyan las autoridades, te desanimas. Les ves a los jóvenes desanimados. Yo te quiero comentar algo. En mis 4 años de gestión, solo en una ocasión no logramos empezar un evento oficial a la hora puntual. Empezamos con unos 7 minutos de retraso. Y lo que hice yo fue llamarle la atención a las personas que estaban realizando, porque le dije, las personas somos transeúntes, somos pasajeras. Lo que importa es la institucionalidad. Si es que en otra ocasión el alcalde también nos llega atrasado, no importa, empiezan sin él. Bueno, nunca llegué atrasado, ¿no? Pero para mí eso es importante por lo que tú decías de la hora ambateña. No sé si les esté respetando hoy en día. Me han dicho y he visto en algunas entrevistas y algunos medios de comunicación que no siempre se empieza. Nosotros sí lo hicimos y eso creo que hay que mantenerlo. El otro que me inspira, bueno, mira, yo les veo a mis hijos y me inspiran su capacidad de soñar, me inspiran su capacidad de adaptarse a estas nuevas formas de vida tecnológicas, y también veo a muchos niños por la calle, muchos jóvenes, y me inspira ver ese deseo que ellos tienen de verle a Ambato con las condiciones que les permita hacer deporte, estudiar, salir con la novia, con la enamorada, chuparse un helado, con la intranquilidad que lastimosamente hoy estamos viviendo. Me inspira el poder hacer de Ambato desde el espacio en el que nos encontremos y uniéndonos todo, superando las diferencias políticas, ideológicas y hasta personales, porque quiero decirte que algunos ex colaboradores que eran amigos, que en su momento participaron, hoy son de los más grandes troles y enemigos, ¿no? No. Sí, es una cosa, y oro por ellos. Yo sé que me están viendo, oro por ellos, por todos, absolutamente por todos, por sus familias, pero me inspira mucho en la juventud, vuelvo y te repito, esa capacidad que tienen para soñar y adaptarse, y me inspira generarles a ellos condiciones adecuadas para que puedan surgir aquí en nuestra ciudad de Ambato. Muy bien. Vamos a leer los últimos mensajes, mi estimado Javier. Te cuento, a ver, Priscila Fernández dice, en la administración del doctor Altamirano, pese a los paros y pandemias, se realizaron varias obras. Pablo Altamirano nos dice, ¿por qué en su administración no permitió el funcionamiento del terminal nuevo? No, mira, ahí hay un error, ¿no?
yo sí permití el funcionamiento del terminal nuevo. De hecho, nosotros lo inauguramos. Una obra que pertenece a 3 administraciones. La planificó Fernando Callejas Barona con el Plan 2020, la inició la construcción civil Luis Amoroso y la terminé yo y nosotros la pusimos en funcionamiento. Lo que sí hay que hacer, y ya dejamos listo un proyecto para mejorarlo, potenciarlo, porque, a ver, ahí había un error si me da el tiempo. El No, sí, terminal había que hacerlo al norte, ya. porque tienes la mayor cantidad de frecuencias hacia Quito. Por alguna razón, la administración anterior mía se la decide hacer al sur, donde tenía cerca del 28-27% de frecuencias. Entonces, a la gente que vive al norte, me invento en Izamba, le toca irse a Huachi Grande para coger un bus y después irse aquí. Eso la gente no va a hacer. Absurdo, hasta se le encarece. Doble tiempo, doble gasto. Entonces, lo que queríamos es darle ciertas características al terminal de Cazapamba intercantonal, para eso trasladar al terminal de Ingaurco y tomar algunas otras decisiones que nos permitan tenerle, si no al 100%, porque no hay que mentir, pero sí un 80 o 90% de funcionamiento al terminal terrestre sur. Muy bien, Javier. Y veamos, acá nos dice, vamos a verle, Sebas Campaña, saludos Javi y Zuko, un excelente espacio para tu parte más importantes, un fuerte abrazo. Franklin Gustavo Suárez nos dice, respuestas precisas, te fue bien, Javier. Gracias. Y claras, felicitaciones. Mi estimado Javier, bueno, ¿cuál es el mayor riesgo de servir en la política? Mira, pues que se te suban los humos a la cabeza, ¿no? El famoso ego. Si tienes ego, ya te lo he dicho, la gente no escucha, se vuelve prepotente, no valora lo que las otras personas dicen. Yo creo que eso es un riesgo. Yo no sé si a mí me pasó, pienso que no. Yo creo que eso tendría que preguntarles a las personas que estuvieron conmigo para que me digan, a ver, Javier, esto fue lo que pasó en tu administración, pero yo pienso que no. Te digo, yo siempre le pido a Dios 2 cosas: humildad y sabiduría. Yo pienso que ese es un riesgo que le puede pasar a personas, porque yo sí vi a algunas personas que les subió el ego y realmente eso no le hace bien ni a la persona, ni a su familia, ni a la ciudad. Javier, ¿qué legado piensas que estás dejando tú en lo familiar y como ambateño? Mira, pues no lo sé. Y te mandé las preguntas. No, mentira. Yo pienso que el respeto es lo más fundamental. De hecho, es el valor que te dije que no se puede declinar. Muy bien. El saber trabajar en equipo. Cuando trabajas en equipo, escuchas, te nutres de otras personas, tienes coincidencias, diferencias, concluyes, corriges, mejoras. Pero claro, conformando un buen equipo, ¿no? Pero yo pienso que eso es lo que me gustaría. ¿Tu legado como ex alcalde? A ver, mira, de manera puntual te diría algo que la gente no lo valora porque es un bien intangible, que es la planificación. Muy bien. Yo pienso que eso es muy importante. Si bien dejamos los 2 intercambiadores al norte en Izamba y sur en Huachichico, que son parte del Plan 2020, porque había escuchado a alguna persona decir que los propuso, no es así, esto es parte del Plan 2020 cuando fue alcalde Fernando Callejas Barona. Creo que fue importante el Centro de Visión Técnico Vehicular, la recuperación. Nosotros recuperamos, bueno, hicimos más de 26 parques entre nuevos y algunos recuperados. Parque La Laguna, qué pena que no se le está dando el mantenimiento adecuado, al igual que el Parque del Deporte, pero creo que esas obras civiles son importantes. Dejamos muchos temas de agua potable y alcantarillado, sobre todo en sectores donde antes no existían, pero pienso que el tema del POT puede ser algo que vale la pena, ¿no? Yo estoy convencido, cuando no planificas, corres el riesgo de improvisar, y cuando improvisas, tienes los problemas que estamos viendo hoy en Ambato. Muy bien, Javier. Agradecido infinitamente tus últimas palabras. A los amigos que te ven, a los amigos que te escuchan, tienes muchos adeptos, como te puedes dar cuenta. Tu gestión para unos bien, para otros mal. Eso ya se lo dejamos a las personas, pero increíble la parte humana. Muy agradecido, la verdad, de que hayas aceptado nuestra entrevista. Y te dejo, por favor, a que tus últimas palabras te... Mira, yo quisiera expresar un estado que lo puse ayer, me parece, en los estados que a veces la gente pone en los estados lo que quiera, ¿no? Así es. A mí me gusta a veces reflexionar, pensar, decir lo que pienso y lo que siento, ¿no? Habrá personas que les gusta lo que pienso y lo que siento, a otros no, pero yo pensaba lo siguiente:
que en la carrera de la vida no importa llegar primero, lo que importa es llegar a la meta. Porque si es que en la carrera de la vida llegas primero, pero con un corazón resentido, con amargura, con ese famoso ego, yo creo que has perdido esa carrera. Pero una persona que llega a la meta con el corazón sano, con el deseo de servir, de ayudar, y ahí sí no importa si eres segundo, tercero, cuarto, quinto, esa persona ha ganado esa carrera. Entonces yo creo que en la carrera de la vida hay que llegar, pero con el deseo de ayudar y de servir. Y eso se lo hace cuando se tiene el corazón sano. Lo uno. Y eso me acuerdo porque lo puse recién. Y algo que se ha convertido para mí un dogma es que en la vida no hay pérdidas y fracasos. Ya. En la vida solamente existen oportunidades para crecer y para ser mejores personas. Ese sería tu mensaje para las personas, incluso las que no estuvieron de acuerdo contigo. Sí, por supuesto, para todos, ¿no? Yo te digo, yo no me gusta tener sentimientos negativos hacia la gente. Muy bien. No me gusta odiar. No me gusta ser resentido. Creo que es bueno sanar por uno mismo, tener el corazón en paz con uno es lo mejor, poder dormir tranquilo. No me imagino cómo será la vida de aquellas personas que dicen, mira, ya va a estar Altamirano, ¿qué le ponemos? Dama, ponte de acuerdo, dile esto, alguna cosa, debe estar terrible, ¿no? Terrible. Yo creo que es bonito tener el corazón en paz y tranquilo, ¿no? Así llego a la casa, veo a mis hijos, veo a mi familia, veo a los amigos, de esa manera. Muy bien, Javier. Muchas gracias por haber venido. A todos los amigos que nos sintonizaron esta noche también en Rostros del Éxito. No se olviden venir acá al Rey del Burrito. Siempre les esperamos todos los jueves. Su casa siempre van a ser muy bien recibidos. A Tequila Calaca, Inmo Bienestar y Constructora Paredes Cobo. Será hasta la próxima semana. Gracias. Muy bien, Javier. Muy bien.